oís a los gatetes. Entendido, vale, nos acaba de avisar a todos de que hay una grabación en progreso, ¿vale? Si hay alguien que no esté conforme, tiene todo el derecho del mundo a manifestarlo y obviamente a salirse. La exposición se va a quedar grabada igualmente para que accedáis a ella, ¿vale? O sea que se entienden todas las posturas. Bueno, vamos a ello, compañeros. Me presento para los que no me conozcáis, un saludo para los que ya me conocéis, por H o por B, soy Adri. Colaboro con CEADE, que me ha abierto las puertas desde hace poquito y estoy francamente encantada de poder presentaros este taller. Me pasa una cosa muy curiosa y es que a mí me ha cambiado el patrón del sueño, o sea, me ha cambiado el patrón de dolor y me ha empezado a afectar al sueño. Entonces dije, bueno, pues ya que voy a estudiarlo, qué menos que compartirlo, ¿no?, con aquellas personas que también puedan tener una alteración en el sueño y que estén pasando por algo parecido a lo que estoy pasando yo, y mi manera de afrontar y confrontar las situaciones es estudiando, así que os lo pongo a disposición. Hablo como una locomotora, compañeros, o sea, yo arranco y no paro, ¿vale? Entonces, si tenéis alguna duda, tengo delante la pantalla con el chat abierto. Si queréis entrar por voz, sin ningún problema, ¿vale? O sea, por favor, interrumpidme cuando queráis. Y ahora sí, voy a presentar el taller. El taller va a estar relacionado con el sueño, el descanso y el dolor crónico. Ya he dicho antes de la grabación que el dolor, hay muchos tipos de dolor, es una clasificación súper compleja que está muy viva y cambiando constantemente gracias al esfuerzo que hacen compañeros que están investigando y comprobando ciertas teorías, poniéndolas en práctica, es decir, desde el método científico, y nosotros vamos aprovechando, ¿no?, como usuario, esa información nos llega, no de una manera tan directa, pero sí nos afecta en relación, por ejemplo, a la solicitud de temas de discapacidad o incluso entender nuestra propia situación con el tipo de dolor que tengamos. Entonces, cuando hablemos de dolor, si hablo de dolor solamente, por favor, vosotros ponerle el apellido, acompañarlo con crónico, musculoesquelético, para más INRI, ¿vale? Venga, arrancamos. Bueno, yo soy esta chica de aquí. Hoy tengo peores pelos porque no me he peinado, perdonadme, pero es que llevo una mañana muy mala. Y nada, soy fisioterapeuta, estoy especializada en suelo pélvico y desde que me diagnosticaron la enfermedad de espondilitis anquilosante, desde que soy positivo y sintomática en cuanto a temas de dolor, pues le da un vuelco un poco a la carrera. No he dejado suelo pélvico porque me encanta, pero sí que es verdad que estoy muy centrada en trabajar el dolor desde lo que puedo hacer y desde lo que no puedo hacer, porque hay muchas veces que no se pueden hacer ciertas cosas porque el dolor es incapacitante. Y cuando es crónico, es agotador. De ahí este taller, es agotador a nivel emocional, es agotador a nivel físico y es agotador a nivel psicológico. Es muy duro convivir con el dolor según qué tipo de dolor, ¿vale? Y hablaremos también, si queréis, un poquito más adelante del dolor social, si os interesa. Perdonadme que me están llamando ahora para un tema del que me deberían de haber llamado hace ya. En fin, como os he comentado antes, colaboro con CEADE. Gracias de nuevo por haberme abierto las puertas. Estoy súper contenta de poder colaborar con vosotros y de hacer que estas cosas, que estos pequeños talleres lleguen a la mayoría de la gente. Bien, y sin más dilación, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver qué es el sueño, qué es el dolor crónico, y en el taller siguiente veremos algunas técnicas de relajación en función a lo que es el descanso. Fijaros que vamos a ver cómo podemos inducir el llegar a un estado de tranquilidad, de calma, casi de una fase superficial de estar así adormilado, solamente con técnicas de respiración y estando consciente, ¿no?, en el aquí y en la ahora. Un momentito que voy a ver el chat. Mira, vale. No nos interesa ahora porque era una pregunta en relación a cómo se conectaba, ¿vale? Seguimos. ¿Qué es el sueño? Para los que no me conozcáis, yo peco de amar el método científico y la ciencia. Entonces, lo que primero os voy a proponer siempre es la definición con la que trabaja la comunidad científica. Bien, lo que intento hacer es trasladaros esa información, traducirla para que la entendamos todos. Quienes tengan ese lenguaje y estén acostumbrados les resultará más fácil, pero a mí me interesa también que lo entienda mi abuela. Entonces, lo voy a intentar explicar para todo el tipo de públicos. Fijaros, y esto es muy nuevo, que lo pone aquí. El sueño se define como un estado fácilmente reversible de inactividad, caracterizado por una falta de interacción con el medio externo. ¿Qué quiere decir eso? Fijaros que nuestra idea romántica del sueño desaparece un poco y le ponemos aquí la cruda realidad. Es un estado fácilmente reversible, es decir, podemos salir fácilmente de ese estado de inactividad.
Ojo con esta palabra, importantísima. Ya veremos a ver qué significa inactividad y en qué sentido estamos inactivos. Además, se dice que hay una falta de interacción con el medio externo. Curioso también, ¿vale? Avanzamos un poquito más y vamos a ir desgranando esta definición para que al final entendamos el conjunto, veréis. Es muy curioso que el 100% de los organismos, incluidas las plantas, tienen patrones diarios de reposo y de actividad. ¿Os habéis fijado en los girasoles? Todos, ¿no? ¿Verdad? Cómo se orientan a la luz y como cuando pasa ese ciclo de luz, ellos pues siguen su movimiento natural. Estos patrones o ritmos de sueño, vigilia, fijaros, siguen un ciclo de luz-oscuridad de 24 horas. Curioso, ¿eh? El sueño, el sol, la luz. Y estos ciclos son conocidos como ritmos circadianos, importantísimos. Estos ritmos circadianos es importante que conozcamos este vocabulario y esta terminología porque es a lo que nos vamos a referir constantemente. Cuando nosotros manifestamos una alteración en los ritmos circadianos, es decir, en ese patrón homeostático, que quiere decir que mantiene un poquito la condición normal del cuerpo para que la cosa se desarrolle como se debe, bien, estos ritmos cuando se alteran pueden provocar alteraciones en la memoria. Fijaros la gente, que seguro que conocéis ejemplos, quizá no directos, pero sí indirectos, de gente que trabaja a turnos, de gente que está en fábricas, por ejemplo, o que está con guardias, o que muchos tipos de trabajo no exigen esa modalidad. Entonces, esta gente cuando tiene una alteración de ese ritmo, al final puede manifestar conductualmente y psicológicamente alteraciones o problemas, ¿vale? Y vuelvo a pensar, pensad en la gente que tenéis al lado para que estos ejemplos os sean verdaderamente útiles. Estos ritmos circadianos, fijaros, tienen actividad intrínseca, es decir, trabajan por sí mismos, por sí solos, y están sincronizados con el medio externo, de ahí que sean tan importantes estos ciclos de luz y oscuridad que están implicados, ¿vale? A nosotros nos llega esta información de luz, la percibimos a través de los sentidos, de ahí que sea importante que esa información sensitiva se reciba bien y se reciba de manera adecuada. Estoy hablando directamente de la luz que le entra a la retina, ¿vale? Una vez que la luz le entra a la retina, manda la información al cerebro y una vez que el cerebro lo recepciona dice, uy, tengo que estar alerta porque hay luz, y si hay luz, despierto, ¿bien? El caso es por qué necesitamos dormir. Si no lo habéis planteado, fijaros, pasamos casi un tercio de nuestra vida durmiendo. Si vives 100 años, y yo soy de letras, a ver si me confundo en esto, espero que no, si vives 100 años, te pasas 30 durmiendo. Es exagerado, pero ¿por qué necesitamos dormir? A mí me gusta mucho que plantear el pensamiento crítico y que le deis una vuelta de tuerca a las cosas. ¿Por qué necesitamos dormir? Bueno, pues esa pregunta la vamos a responder un segundito más tarde. Lo que vamos a intentar entender ahora es que en el caso del ser humano, si os fijáis en la parte derecha, con mi dislexia así, ¿no? La parte derecha, la azul de la diapositiva, fijaros que dice que en estos ritmos podemos encontrar la mayoría de las funciones fisiológicas, es decir, tú no tienes el mismo nivel de cortisol en sangre, de estar con estrés, pero no un estrés malo, ¿vale? Un estrés bueno que nos induce a hacer cosas por la mañana que por la noche. Tu temperatura corporal no es igual por la mañana que por la noche. La melatonina que tienes tampoco es igual por la mañana que por la noche. Es decir, hay muchas funciones que están relacionadas con este ritmo. Además, fijaros que hemos hablado en la definición, si retrocedemos un poquito, de falta de esa inactividad, perdón. Y esa inactividad nos lleva directamente a pensar que cuando estamos dormidos, el encéfalo, lo que normalmente llamamos cerebro, fijaros que consume tanto oxígeno como el encéfalo despierto, a veces incluso más. Por eso se considera el sueño como un proceso activo. Una cosa es que estemos inactivos a nivel de músculo, ¿no? Que ya veremos también concretamente cuáles sí y cuáles no, compañeros, interesantísimo, pero se considera un proceso activo, entonces que no nos induzca a error la definición primera. Ojo que durante el sueño estamos on fire, ¿vale? Ya sabéis que yo hablo un poco políticamente incorrecta, si alguien no me entiende, por favor también que me lo diga. Vamos a explicar un poquito cuáles son esas fases del sueño, y aquí porfi, de verdad, paradme todo lo que necesitéis si no me entendéis. Que vuelvo a repetir, que voy como una locomotora, ¿bien? Fases del sueño, seguro que suena la palabra REM,
sueño REM, sueño no REM. Bueno, pues esa palabra que sepáis que ese acrónimo no corresponde a las siglas de Rapid Eye Movement, que significa, si vemos en esta diapositiva de aquí donde os estoy señalando, lo mismo que MOR, movimientos oculares rápidos. ¿Qué nos pasa durante el sueño? Bueno, durante el sueño, vamos a hacer una diapositiva y luego volvemos a esta, ¿vale? No os preocupéis. Durante el sueño tenemos un sueño no REM y un sueño REM. Durante el sueño no REM vamos a encontrar 4 fases y luego viene el sueño REM. Cada uno tiene unas características diferentes. No me he metido en cómo funciona el cerebro, en qué estructuras del cerebro están implicadas. Es complicadísimo, ¿vale? Y tampoco es que yo tenga mucho más nivel. O sea, he leído cosas y tengo una base un pelín más amplia, pero tampoco valgo para mucho más. Así que si alguien tiene una duda, me pregunta, yo estudio y os la resuelvo, ¿vale? Lo que sí que nos interesa saber es que estos ciclos, estas fases, se repiten en ciclos de 90 minutos. Importante. Y fijaros, este sueño no REM, en el que no hay movimientos oculares rápidos, fijaros que en estas fases el cuerpo se va adaptando a una postura sin necesidad de órdenes cerebrales conscientes, de ahí que digamos inactividad, ¿vale? Pero durante el sueño REM pasan otras cosas muy, muy curiosas. La temperatura corporal durante esta fase cae casi hasta igualar la ambiental. Y fijaros que nosotros, los seres humanos, ¿no? Los Homo sapiens, casi no tenemos pelo en el cuerpo. Entonces nos tenemos que abrigar. Independientemente de que haga frío o calor, la temperatura corporal va a descender. Por eso, fijaros qué curioso, cuando estamos relajados, cuando hemos ido a un masaje, en este caso, en mi caso, en fisioterapia, las sesiones procuro terminarlas acompañando el relajamiento de la persona, que se relaje. Y siempre suelen decir, ay, me he quedado frío. Maravilloso, que te descienda la temperatura corporal es uno de los signos que vamos a buscar en el taller que vamos a ver a continuación, ¿vale? Porque es uno de los chivatos que tiene el cuerpo para decirnos, uy, 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 que me estoy relajando, uy, uy, ¿vale? Durante este sueño MOR, fijaros que la actividad cerebral es muy curioso, y esto es importante, inhibe las neuronas motoras de los músculos esqueléticos. Ojo, de los músculos esqueléticos, esos son aquellos que nosotros podemos activar de manera consciente. Hay otros músculos que no son esqueléticos, como el corazón, que no tiene una regulación, vamos a decir que propositiva. Yo no puedo decir a mi corazón, late más deprisa, ¿vale? Pero sí le puedo decir a mi brazo, flexiónate más deprisa. Bien, entonces, durante el sueño MOR, la actividad cerebral inhibe estas neuronas motoras de los músculos esqueléticos, paralizándolas menos, qué curioso, los músculos respiratorios y los músculos oculares. De ahí que nos estemos refiriendo a estas fases del sueño como sueño REM y no REM, que esté directamente relacionado con esos movimientos oculares, ¿vale? ¿No os habéis fijado nunca que cuando estáis durmiendo o se os mueven, o habéis, a vosotros obviamente no, pero si habéis visto a alguien que tiene un sueño así interesante, que está ya, se le mueven los ojos un montón? Si tenéis mascotas también lo habréis visto, ¿vale? Porque nos pasa a todos. Entonces, de aquí espero que no quede ninguna duda. Lo que nos tenemos que quedar, compañeros, es que hay un sueño no REM, un sueño REM, y que estos dos tipos de sueño se alteran en ciclos de 90 minutos. Avanzamos. En cada una de las fases ocurren cosas diferentes. Lo que nos interesa de esto es entender que las fases van aumentando en el nivel de profundidad del sueño. Fijaros, estas 4 primeras fases de aquí corresponden al sueño no REM, ¿vale? A este primero del que habíamos hablado, al no REM. Esta primera fase de sueño ligero se produce o tenemos una adormilamiento, una sensación de, uy, me estoy quedando dormido, ¿vale? Pero todavía soy consciente de que estoy despierto, es muy curioso. Fijaros que esta fase dura unos 10 o 15 minutillos. ¿No os ha pasado nunca que vais en el autobús y de repente te estás quedando así dormido y das una cabezada? Pues por ahí, estáis en la fase de sueño ligero, ¿vale? Entre la 1 y la 2, no está todavía bien descrito eso. Fase 2 de este mismo sueño ligero, fijaros que durante esta fase hay ciclos de mayor y menor actividad cerebral, ¿vale? Que por eso hay muchos autores que directamente describen este ejemplo que os he puesto aquí, porque durante esta fase yo me estoy quedando dormida, pero tengo picos de repente en los que, ups, me sube un poquito la actividad y luego me vuelve a bajar para continuar bajando, ¿vale? Durante la fase 3
vamos a ver que es una fase de transición ya al sueño profundo, que va a ser la fase 4. Bien, durante la fase 3, por ejemplo, observamos que puede haber un descenso de la presión arterial. Os lo he puesto como ejemplo sin más, ¿vale? Para que sepáis que en cada fase al cuerpo le van ocurriendo unas cosas distintas. En esta fase 4, que es la del sueño profundo, típicamente dicho, fijaros que es muy importante porque aquí se da la mayor parte a nivel hormonal del desarrollo fuerte para que nosotros luego no tengamos problemas, ¿no?, a la hora de desarrollarnos, incluso desde cuando somos pequeñitos. ¿No os habéis dado cuenta también que esto está en el vocabulario del día a día, que el sueño cura, que un niño lo que tiene que hacer es comer y dormir? Bueno, pues es importante que el niño duerma, porque durante esta fase del sueño está implicada la hormona de crecimiento, importante también para la mejoría, ¿no?, de muchas enfermedades con características crónicas. No sé si os suena, compañeros. Esta fase, por curiosidad, también constituye alrededor del 20% del ciclo total. Bien, entonces de esos 90 minutos, un 20% va a ser esta fase del sueño. Esto es el sueño no REM, con estas 4 fases. Y luego pasamos al sueño REM. El sueño REM también se conoce, fijaros, como sueño paradójico, porque hay muchísima actividad cerebral, pero no te puedes mover. Y aquí, compañeros, es donde ocurren los sueños. Por eso, si tú despiertas a alguien durante el sueño REM, esa persona tiene muchas más probabilidades de recordar lo que estaba soñando. Es curioso, ¿vale? Entonces, recordad que hay muchísima actividad cerebral y no nos podemos mover. Y un par de cositas que os voy a contar, que me acuerdo de cuando estudié en la carrera. Hay 2 tipos de alucinaciones que se dan durante el sueño. No recuerdo bien cuál corresponde a cuál, ¿vale? Así que perdonadme, si a alguien le interesa, lo dicho, yo me lo vuelvo a repasar y os lo cuento propiamente, ¿vale? Con fundamento, como dice el arguiñano. Entonces, hay 2 tipos de alucinaciones que se dan durante el sueño en las diferentes fases. Unas son las hipnagógicas y otras las hipnocámpicas. En una, nosotros somos conscientes de que estamos despiertos, ¿no? Podemos ser conscientes, y en otra no somos tan conscientes de cuando estamos despiertos, y eso simplemente se da porque se dan en fases diferentes del sueño. Muy, muy curioso, muy, muy curioso. Y fijaros también, importante, ese sueño REM va a estar relacionado, entre otros, con los procesos de memoria y aprendizaje. La memoria, para que pueda generarse una huella de memoria a largo plazo en nuestro cerebro, necesitamos dormir. A mí este consejo me lo dieron los profesores del instituto y no lo he soltado desde entonces. Antes del examen, duerme, ¿vale? Le puedes dar un repasito de última hora si quieres, si no has estudiado y vas justo. Hay mucha gente que esas últimas horas las sabe aprovechar muy, muy bien y que tienen una capacidad de concentración brutal. En mi caso no se da. Yo necesito ir despacito, con calma, y dormir. Dormir para aprender, dormir para curarme y dormir para descansar. Necesito un poquito más de sueño que muchos otros compañeros o personas que a lo mejor no tienen esta enfermedad. A mí me cansa, ¿vale? Pero también reconozco que me ha venido muy bien para consolidar otro tipo de memoria. Entonces yo estudio y duermo, y al día siguiente me voy al examen. Y así, compañeros, ¿vale? Esto es cómo funciono. Vuelvo a repetir que hay personas que funcionan diferente, pero sí que está relacionado el sueño REM en todos nosotros con estos procesos cognitivos superiores, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Mira que sigo, ¿eh? Mira que sigo. Fijaros qué gráfica más bonita, compañeros. Bien, en este lado de aquí, en la vertical, no, porque no tampoco sé cuáles son abscisas y ordenadas, no tengo ni idea de eso, que soy de letras. En esta barra vertical de aquí tenemos el estado de vigilia y cuanto más profundo, el sueño, ¿vale? Entonces, esto se corresponde a las primeras fases que hemos visto aquí. Bien. Esto es el sueño no REM, lo que está en azul, el sueño REM es lo que está en rojo. Y fijaros qué curioso, nos vamos a fijar en 2 cosas. Primero, durante el sueño REM, durante el sueño no REM, fijaros, ¿vale?, que llegamos a fases profundas. Aquí llegamos a profundas, aquí no llegamos a profundas y aquí tampoco, y cada vez hay menos sueño no REM. El sueño REM empieza pequeñito, luego empieza un poquito más, según avanza la noche, este sueño REM es cada vez más grande, cada vez ocupa más espacio,
en el ciclo total del sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que según vamos avanzando en la noche, nosotros pasamos menos tiempo en las fases profundas y más en ese sueño paradójico y absolutamente reparador del cuerpo. ¿Por qué es importante entonces mantener estos ciclos, ¿no?, de 8 horas? Fijaros, se ha estudiado con electroencefalograma, con EEG, se ha estudiado las ondas cerebrales que tenemos durante la vigilia, es decir, estando despiertos y estando dormidos. Entonces, si nosotros sabemos, se ha estudiado también que 8 horas, ¿vale?, es el periodo que necesita el animal humano, el ser humano, para tener ese tipo de descanso reparador. Bien, ¿por qué se ha estudiado esto? Porque se ha visto, se ha concluido que durante estas 8 horas, según vamos avanzando, tenemos cada vez más sueño REM. Por eso hay muchas veces que tú duermes y no descansas, que ese sueño no es reparador, que ese sueño no cura, ¿vale? Te levantas y te levantas cansado, y es precisamente por eso, porque tenemos una alteración en estas fases que hemos comentado y ese sueño no termina de ser todo lo reparador que debería. Espero que entendáis ahora un poquito más, ¿no?, de en qué consiste este sueño y por qué se puede ver alterado. Entonces, fijaros, vamos a hacer una recapitulación un poquito de la información que hemos dado hasta aquí. El sueño típico más o menos consiste en ciclos de unas 8 horas, ¿no? Y en estos ciclos tienen ciclos a su vez, valga la redundancia, que se van repitiendo y alternando durante toda la noche. Ya sabemos que hay uno no REM, uno REM. El no REM tiene esas 4 fases donde vamos induciéndonos cada vez a un sueño más profundo, pero que durante la noche cada vez llegamos menos a ese sueño profundo y pasamos a tener más ciclos de ese sueño REM, donde hay una gran actividad cerebral, ¿vale?, y movimientos oculares rápidos. Los músculos respiratorios, que lo he dicho antes así de pasada y nadie me ha preguntado. Los músculos respiratorios es muy curioso porque no solamente corresponden a una regulación eh, activa, y cuando digo activa me refiero que nosotros podemos hinchar más o menos los pulmones en función de cómo respiremos. También tienen una función autónoma, muy importante, y sobre todo en estas fases de la noche. ¿Qué quiero decir? Que durante la noche tú no eres consciente de que estás respirando, pero necesitas seguir respirando. Y fijaros que nosotros podemos hacer de esa respiración un proceso que no solamente sea activo, sino que sea consciente, y es, compañeros, con lo que vamos a jugar en los próximos talleres. La respiración, quienes estuvisteis conmigo en los primeros talleres ya vimos algún ejercicio para dejar costillas abiertas, etcétera, etcétera. Lo vamos a usar de manera totalmente diferente, pero sí que me gustaría trasladaros que con estos pequeños ejercicios que vamos a ver, el sueño mejora, porque el descanso mejora. Es decir, tú te vas a la cama en un estado de ánimo y en un estado de relajación totalmente diferente. No suponen mucho tiempo, pero sí práctica al principio si no has practicado antes, ¿vale? Entonces, recapitulando un poquito más, que me voy por los cerros de Úbeda, en esa primera hora hemos dicho que se pasa de la vigilia al sueño profundo, ¿bien? Y que luego se va alternando, como hemos repetido, el sueño MOR y el no MOR. Hacia las 8 horas finales cada vez hay más sueño REM, bien, hasta que de repente nos despertamos. Y fijaros aquí, la siesta sí, la siesta no. La siesta sí, compañeros, si te lo pide el cuerpo, claro que sí, descansa. Una siesta de 20 o 30 minutos puede ayudar a compensar un déficit pequeño, ligero de sueño. Cuando tenemos un déficit largo, a largo plazo, la recomendación sanitaria siempre va a ser que acudas a tu médico, que para eso está, y manifiestes los problemas si es que estás teniendo problemas para iniciar el sueño o para mantenerlo. O lo inicias, lo mantienes, pero no descansas. Eso también debemos de decirlo, ¿vale? Es importante que conozcamos nuestro cuerpo y que conozcamos cómo nos afecta ese descanso. Y entonces, ¿por qué dormimos? Que he planteado la pregunta al principio del taller. ¿Por qué dormimos? Pues no se sabe, compañeros. Es todo un misterio para la neurofisiología por qué necesitamos dormir. Es decir, se ha estudiado mucho en qué consiste, qué pasa, qué no pasa, pero el por qué, ni idea. El caso es que es una necesidad. Es una necesidad, bien, fisiológica. La necesitamos para ir recuperando el cuerpo. Una preguntilla, a ver.
Bueno, que nos dice que se tiene que marchar. Oh, bueno, no te preocupes que vamos a grabar el taller, ¿vale? Y se te va a quedar para que lo veas, para que te quedes, no sé en qué diapositiva vamos, pero te quedas con que hemos hecho la recapitulación, ¿vale? Y luego te quedas por aquí, te enganchas. Un saludo, compañera, y muchas gracias por Gracias. a ti. A ver, seguimos. Hay también factores que ayudan, ¿no?, a la ciencia, a los científicos, a intentar explicar esta paradoja de por qué los necesitamos. Aparte de para recuperar el cuerpo, también para mejorar la respuesta inmune. Y fijaros, compañeros, que esto pasa siempre. Tiendes a dormir más cuando estás enfermo. Y no sé vosotros, pero yo, lamentablemente, para mí he tenido que asumir mi condición de enferma crónica, que vamos a ver si la enfermedad se estanca, sigo siendo positiva y no me da mucha más guerra de aquí a que vaya creciendo y envejeciendo, ¿vale? Pero sí que es verdad que necesitamos dormir más cuando estamos enfermos. O sea, eso es así. Y es un derecho que se nos debería de reconocer como enfermos. Necesitamos descansar, que no dormir, no hace falta dormir, pero sí descansar, que ese descanso sea sano, ¿vale? Y tengamos una higiene del sueño que podamos mantener. Y eso creo necesario reivindicarlo desde todos los lados, desde la persona individual que eres, desde los colectivos, ¿vale? Fijaros, vamos a entrar en la parte de dolor y descanso. ¿Qué es el dolor? La Organización Mundial de la Salud define el dolor como una experiencia sensitiva y emocional subjetiva, desagradable, asociada o no a un daño tisular, real o potencial. Explicamos la definición, compañeros. Esta Organización Mundial de la Salud es una de las instituciones en las que nos podemos fiar, ¿vale?, a la hora de manejar información. O sea, hay páginas que podemos consultar donde sabemos que la información va a ser segura y fiable. Esta es una de ellas. Es una experiencia sensitiva de los sentidos. Se siente y emocional. Se siente de manera física y se siente de manera emocional, de esas dos maneras. Y es subjetiva, es tuya. Nadie te va a decir cómo te duele, o cuándo te duele, o cuánto te duele. Es uno de los errores que solemos cometer los sanitarios. Yo lo intento evitar en la medida de lo posible, ¿vale? Dar por hecho que entiendes el dolor de otra persona. No te equivoques. Es tu dolor y te acompaña a ti, ¿bien? Y encima es desagradable, que aunque yo lo intento llevar con alegría, es desagradable. Duele, duele, ¿vale? Y esta experiencia puede estar asociada o no a un daño tisular, a un daño en el tejido real, es decir, yo me da un golpe, me sale un moratón, eso es un golpe real que me puede doler, o potencial. Hay lo potencial, compañeros. ¿Conocéis a gente con miembros amputados? Ese dolor de miembro fantasma, por poner el ejemplo así un poco más bestia que tengo, ¿vale? Como recurso. Les duele el miembro amputado. Ese dolor de miembro fantasma es real. Es real. Y no tienen el miembro. ¿Por qué? Porque el dolor está en el cerebro. El dolor está en el cerebro. El daño está en el tejido. El dolor está en el cerebro. Y cuando estamos hablando de dolor crónico, no tiene nada que ver al dolor agudo. Va por vías cerebrales totalmente diferente. Y nos afecta de manera diferente. Ya he dicho al principio que la clasificación del dolor es súper compleja. Se puede clasificar por tiempo, por zona, por intensidad, por tipo, de un millón de maneras diferentes. Bien, nosotros nos vamos a quedar con el dolor crónico, independientemente de su etiología, es decir, de cuál sea su causa o de la intensidad, leve, moderado o severo, ¿vale? Independientemente, crónico, compañeros. Entonces, ¿qué es el dolor crónico? Fijaros que aquí os he puesto, estas siglas corresponden a otra de las entidades que yo suelo consultar cuando necesito información, ¿vale? Es una de las principales organizaciones de estudio de dolor, interesantísimo, compañeros, echarle un ojo si podéis, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud, también está por aquí metida, define el dolor crónico como aquel ilimitado en su duración que se acompaña de componente psicológico, porque es que no solamente te duele el cerebro, es que encima te duele que te duela el cerebro, es que cansa, que de verdad es todo un arte convivir con dolor crónico, es todo un arte, ¿vale?
La nueva clasificación del dolor, y esto sí que es algo que relativamente nuevo, ¿vale? Vamos teniendo, hay manuales de consulta diagnóstico que son el DSM-5 y la CIE 11, creo. Espero que sea la 11 y no la 12, no me estoy equivocando, ¿vale? Pero bueno, las últimas actualizaciones de esos dos manuales, la CIE y el DSM, agrupan el dolor en diferentes grupos. Nosotros nos vamos a centrar en una, pero son las dos válidas, ¿vale? Divide el dolor crónico, fijaros, crónico, este en concreto, en 7 subgrupos, del que nosotros vamos a encargarnos especialmente es el músculo esquelético, es decir, en mi caso, ¿vale? Me duele toda la zona lumbar, tengo ciática de manera recurrente, no tengo espalda, tengo una barra de 200 kilos de óxido, o sea, de metal oxidado, o sea, de hierro oxidado, esa es mi espalda, ¿vale? Y luego tengo el tejido blando también por ahí saludando, entonces, muscularmente y a nivel de tejido blando es de lo que estamos hablando en este tipo de dolor y yo os voy a poner mi ejemplo como caso para que si os sirve, perfecto, pero para que entendáis, ¿no?, un poquito también de manera más cercana cómo afecta y en qué sentido. Entonces, ya hemos visto que este tipo de dolor va a ser importante en cuanto afecte en afectación negativa en nuestro día a día y además hemos visto que necesitamos dormir más cuando estamos enfermos. Pero es que encima cuando tenemos dolor, el cerebro, que tiene unos recursos atencionales muy pequeñitos, de verdad que no somos tan listos, perdón por meterme con el ser humano, pero no somos tan listos, tenemos una capacidad relativamente limitada. Y cuando tenemos dolor, nuestros recursos atencionales normalmente están requeridos por esta experiencia de dolor. Por eso es curiosísimo, nos pasa, tío, que cuando estáis haciendo algo que os distrae, os duele menos. Es que os duele menos. A mí, por lo menos, bueno, a mí ya hay tanta gente porque esto está más que evidenciado. Cuando yo me estoy distrayendo y estoy a otras cosas, no me da tanto tiempo a pensar en mi dolor. ¿Qué pasa? Que es que soy enferma crónica, que el dolor crónico sigue estando ahí, que aunque no lo notes, de manera subyacente está ahí, porque notas la fatiga, porque notas la tensión, porque notas la falta de movimiento, porque notas muchas cosas que a lo mejor no te están afectando de manera consciente, pero están ahí, papá, ¿vale? Entonces no se afecta. Entonces vuelvo a reivindicar la necesidad de curarse con sueño, ¿vale? Barra de hierro oxidado me lo apunto. Sí, o sea, de verdad, pero barra de 200 kilos, ¿eh? O sea, a mí, yo estoy delgada, estoy muy delgada porque la enfermedad a mí me afecta aparte de lo que os he comentado, ¿no? Al intestino, o sea, se me inflaman los intestinos, especialmente el intestino grueso en casi todo su recorrido, y no cojo peso. Entonces la gente siempre me hace mención al cuerpo de, joder, qué bien estás, claro, me lo curro, hago deporte, y qué delgada, ya, pero es que yo me siento pesada. O sea, es que no, perdón, qué mentirosa, llevo 7 días sin tomarme medicación para el dolor, hoy empiezo a estar un poco más congestionada. Yo no me acordaba de lo que era caminar ligera, no me acordaba de la sensación de no me pesa el cuerpo. Entonces, cuando me dicen que bien se te ve o que delgada estás, uy. No, yo me peso por dentro, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Algunos consejos, que es que ya lo sabéis, pero ahora que entendemos por qué, ¿no? Estos consejos los vamos a ver, espero que los veáis de manera diferente. ¿Por qué vamos a hacer deporte para dormir mejor? Vivan las endorfinas, compañeros, vivan las hormonas que se secretan durante la actividad física, que somos animales, que necesitamos movernos. El problema está en cuando no me puedo mover, porque me duele el alma. Bueno, algo podremos hacer. No os preocupéis, ¿vale? Si no nos podemos mover mucho, algo podremos hacer, aunque sea mover la uña del pie. O fijaros, os propongo una alternativa, pensar en que me estoy moviendo. Ahí vamos a trabajar con las neuronas espejo, interesantísimo también, ¿vale? Porque activan las mismas vías cerebrales a como si estuviéramos haciendo la actividad de verdad. Fijaros de los deportistas de élite. Los deportistas de élite hay muchas veces que están con ese habla sublingual, pensando, y repitiendo el gesto en la cabeza. Con eso también se aprende, con eso también jugamos. No os saltéis ni una de las opciones que tenéis a la mano, al alcance de la mano, para intentar mejorar vuestro día a día, porque al final la calidad de vida percibida es importante para nosotros. A mí no me importa que me den una pastilla, si esa pastilla no me quita el dolor, yo no me siento bien. ¿De qué me importa tener una buena atención sociosanitaria si no me siento bien? ¿Vale? Entonces, ¿que no puedo hacer deporte por A?
compañeros, lo hago por B, ¿vale? O sea, hasta que se pueda, y en cuanto pueda, a por ello. Las luces, pasamos. Las luces, ya hemos dicho que esos ritmos circadianos, que son cíclicos y están presentes en todos los animales, están asociados a patrones de luz. Entonces, una de las recomendaciones que suelen hacer los expertos, de perogrullo, o sea, por favor, os lo pido, es que no os conectéis dispositivos electrónicos como una tele, una tablet, un móvil, antes de ir a la cama. Si tienes problemas para dormir, que no los tienes, pues haz lo que quieras. Que tienes problemas, una de las cosas que se te va a recomendar es evita este tipo de dispositivos y búscate las habichuelas para cambiar ese estado de ánimo, cambiar ese estado de la respiración y empezar a hacerlo un poco consciente y a partir de ahí generar un estado de relajación en el cuerpo que te va a llevar a empezar con esas fases del sueño, ¿vale? Entonces, otra de las cosas que podemos hacer es la alimentación importante. Bueno, yo estoy desarrollando un montón de intolerancias alimenticias con esto del colon, ahora me caen mal muchas cosas con lo que me gusta comer. En fin, la alimentación, evitar comidas copiosas siempre antes de acostarse. Bien, y evitar comidas que aumenten la sopa inflamatoria. Y con esto cuidado que ha habido mucho jaleo. La sopa inflamatoria es una de las condiciones que se tienen que dar cuando nosotros tenemos un daño en el tejido, nos hemos dado un golpe, lo vuelvo a repetir, pues me inflamo. Pues tiene que haber una serie de cosas que mi cuerpo genere de manera automática, ¿no? Genere esa inflamación para que se coma todo lo que se tenga que comer. En nuestro caso, la respuesta es redundante, es decir, siempre estamos inflamados. Tenemos el sistema inmune a por pipas, entonces siempre estamos inflamados. Esa respuesta deja de ser adaptativa para ser redundante y convertirse en algo que nos está haciendo pupita. Entonces, la sopa inflamatoria, ¿de qué se va a nutrir? Lácteos, gluten, azúcar, alcohol. Bien, no es que lo tengamos que evitar al 100%, yo no soy nutricionista, esto lo voy a dejar bien claro, no tengo ni idea, solamente sigo las recomendaciones que me han hecho mis médicos y lo poco que he estudiado en relación a la carrera de fisioterapia en nutrición, ¿no? Lo poquito que se ve. Pero esa sopa inflamatoria, el gluten le gusta, el azúcar le gusta, los lácteos le gustan y el alcohol también le va fenomenal. Entonces, cuando yo tengo dolor, voy a intentar cambiar mi alimentación, estoy hablando de mí, no de ti compañero, yo cambio mi alimentación y la ajusto. No es que coma bien, si tengo un brote de dolor que me ha durado, por ejemplo, desde agosto hasta ahora, no es que coma bien todos los días, hombre, hago mis trampas, y algún día me pongo gorda, me tomo mis pastillas para la lactosa y me como una pizza de 4 quesos, ¿sabes? Pero lo hago un día siendo consciente de que eso no me va a venir bien, ¿vale? Entonces, cada uno tenemos nuestros truquitos, si os interesa yo os cuento los míos que no tengo ningún problema en compartirlo, ¿vale? Tabaco y alcohol, malo siempre, yo fumo, bueno, vale, pues algún vicio hay que tener. Soy consciente, soy muy consciente de que cuando estoy con brote de dolor debo restringir mi consumo de tabaco, el de alcohol a rajatabla, no me tomo ni una caña, ni una con limón, ¿vale? Pero el tabaco me cuesta un poquito más, soy consciente y ahí estoy poniéndome granito de arena con mi cuerpo, ¿vale? Y fumar menos. Horario regular, importante. Ya hemos visto que esos ritmos circadianos se alteran y esas alteraciones pueden producir pues, dificultades, ¿no? A la hora de tener unos procesos cognitivos superiores como la memoria y el aprendizaje de los que hemos hablado bien desarrollados. ¿Vale? Entonces, el horario regular, esto es como cuando estás poniendo a un niño enseñándole a usar el inodoro. Se pone a la misma hora porque se crea el hábito, porque vuelvo a repetir, somos de rutinas y como cojas una rutina luego es difícil cambiarla, somos gente de rutina. Así que creamos el hábito, me voy a la cama más o menos a la misma hora. No hay que ser más papistas que el Papa tampoco, ¿vale? Pero sí más o menos a la misma hora, sin luz, sin cosas que me alteren la retina, que me den información sensitiva, que me active los patrones cerebrales de tengo que estar arriba, ¿vale? Ya sabéis. Y luego las técnicas de relajación. Hay muchísimas opciones, bien, nosotros os vamos a presentar aquí muy poquito por encima el mindfulness de qué es un poquito, de qué va, pero no os voy a presentar ejemplos prácticos. Los ejemplos prácticos los vamos a ver con estas otras dos técnicas de aquí. Una que va a ser el entrenamiento autógeno de Schultz y otra la relajación progresiva de Jacobson, ¿vale? Son dos técnicas. Voy a dejar de compartir la pantalla ahora que me veáis.